La revista electrónica sueca especializada en temas científicos, Riverside Research Institute, publicó un estudio que tal vez habrá de evolucionar las ciencias y su aplicación al entorno social. Un grupo de científicos encabezados por los doctores suecos Stott Sberberger, Kurt Wallander y Stellan Skarsgård presentaron un complejo análisis multidisciplinario que llega a una conclusión que sonará escandalosa. Hay una relación directa entre el aumento y la cantidad y calidad de los movimientos feministas y la disminución de la tasa de natalidad. Combinando métodos de estadística, embriología, biología molecular, genética y análisis conductual, los científicos establecen que el aumento en la diversidad y beligerancia del feminismo provoca una inhibición de la libido en los varones, lo que reduce la frecuencia de la actividad sexual reproductiva. Pero no solo. Análisis de laboratorio establecen que los espermatozoides de los varones expuestos a la actividad feminista son más débiles que los de los varones que no están expuestos. Lo que se conoce como astenisohernia o síndrome del espermatozoide perezoso tiene más presencia en la población masculina de las sociedades, donde el feminismo ocupa un lugar protagónico en las relaciones sociales. Según la prestigiada publicación citada, el doctor Everett Backstrom del Rainn Wilson Institute, con sede en Londres, Inglaterra, confrontó los resultados de la investigación con una muestra de varones europeos de clase media, WASP, y obtuvo la misma conclusión. Por su parte, las activistas feministas europeas Claude Seligny y Sarah Linden, consultadas por la publicación, declararon que todo no era más que una sucia maniobra de lo que llamaron el cientificismo patriarcal. Mientras tanto, el Centro Internacional de Consultoría para Gobiernos, Odenkirk Associated, declaró a través de sus voceros James Gordon y Harvey Bullock que recomendarían a los gobiernos de los países del primer mundo, cito textualmente, inhibir el activismo y la beligerancia de los grupos feministas para así elevar la tasa de natalidad en los países desarrollados. Asimismo, declararon que recomendarán a los gobiernos de los países del tercer mundo, principalmente en África y Latinoamérica, alentar el surgimiento y participación de grupos feministas, principalmente en zonas marginadas, de modo que se reduzca la tasa de natalidad en esos sectores, evitando así que proliferen los disturbios sociales. Consultadas al respecto, las asesoras de la Comunidad Económica Europea, Stella Gibson y Gillian Anderson, se negaron a confirmar o desmentir que el citado estudio será la base de la nueva política internacional de Europa para con el tercer mundo. Bien, esto que les he leído es un ejemplo de nuevo periodismo científico, es de mi autoría total, pero se los damos como regalo de fiestas decembrinas. Tómenlo y hagan un experimento, publíquenlo. No en Nature, si es en Nature sí se mochan, No recurran a la prensa escrita, salvo el que esto escribe y un cada vez más reducido número de personas. Ya nadie lee los periódicos y revistas para informarse. Vaya, ni siquiera quienes escriben en esos medios los leen. Solo consultan las referencias que de sus textos se hagan en redes sociales. Y más, son las redes sociales quienes les dictan el tema que deben tratar. Hace apenas unos meses leía un líder de opinión y analista especializado preguntar a sus followers o seguidores el tema que debía tratar en su columna periodística. Cito, FAB, si sobre la candidata del Consejo Nacional Indigenista, me cae que así escribió. RT, sobre el gran camarada y dirigente, sol de nuestra ruta y preclaro constructor del porvenir. No necesito decirles que ganaron los RT. No, si quieren tener repercusión mediática, recurran como fuente primaria de difusión a las redes sociales. Busquen a una estrella de las redes sociales. Por ejemplo, un adolescente tweetstar con cientos de miles de seguidores. Alguien preocupado siempre por darle a sus fans materiales que promuevan la tolerancia crítica, el debate racional y la reflexión profunda, cosas que es evidente
se encuentra en abundancia en esa estimulante red social. Alguien como, por ejemplo, John M. Ackerman, que tiene 253,000 seguidores. Sí, ya sé que dije que era un adolescente, y el señor John Ackerman ya tiene sus kilómetros recorridos, pero estoy hablando de edad mental, así que sea. Luego, síganlo y consigan que no los bloquee. Esto es muy sencillo, no necesitan escribir nada medianamente inteligible, basta con llenar su timeline de RTs de todas las grandes y sólidas verdades que emanan del teclado del susodicho. Y tampoco eso es complicado, porque pueden configurar su cuenta de ustedes para que dé RT en automático. Bien, ahora solo necesitan convencer a ese influencer que ponga una breve referencia al citado estudio y sus cientos de miles de seguidores en automático le darán fab de vegetariano. Así, el estudio científico será un éxito y será la base de futuros análisis, coloquios, mesas redondas y entrará a la abultada biblioteca de las teorías de la conspiración. No tendrán que preocuparse de que alguien se tome la molestia de analizar críticamente la nota supuestamente científica y se dé cuenta de lo siguiente. Primero, febrero no tiene 30 días. Segundo, River es una serie policial británica en la que el protagonista, John River, es interpretado por el sueco Stellan Skarsgård. Stodesberger y Kurt Wallander son personajes de la serie policial sueca Wallander. Evert Backstrom es el nombre del protagonista de la serie policial Backstrom y Rainn Wilson es el nombre del actor. Claude Sevigny es el nombre de la actriz que protagoniza el papel de Katherine Jensen, la serie policial danesa Those Who Kill, los que asesinan. Sarah Lindgren es el nombre de la protagonista de la serie policial The Killing, con la actriz Mireille Eno. Bob Odenkirk es el nombre del actor principal de la serie Better Call Saul, supuestamente la precuela de Breaking Bad. James Gordon y Harvey Bullock son personajes de la serie Gotham. La Comunidad Económica Europea no existe más, desapareció en 2009 para dar paso a la Unión Europea. Y Stella Gibson y Gillian Anderson son respectivamente el personaje protagónico y la actriz que desempeña ese papel en la serie Default. Ahí disculpen si mi pronunciación del inglés está lejos de la etiqueta de los coloquios científicos internacionales y más bien parece de wetback de los años 40, pero la solidaridad con los migrantes latinos que padecen la pesadilla Trump tiene caminos insospechados y no siempre evidentes. En todo caso, quienes lean y no escuchen estas palabras no tendrán por qué ligar nada con el horror que ya se vive al norte del río Bravo. Claro, hubiera bastado que cualquiera de ustedes googleara las principales referencias para darse cuenta de que el supuesto estudio científico descrito es un completo fraude. ¿Tiene que preocuparse la ciencia de estos fraudes que reducen el quehacer científico a una caricatura de consumo masivo? ¿O creen que solo deben enfrentarse a la religión y al creacionismo? La religión es la religión, no pretende ser científica. En cambio, la pseudociencia sí es un problema mayor. Si creen que están en la época de la Ilustración y son felices ridiculizando los paradigmas religiosos y ganando las encuestas de popularidad de la televisión en stream, donde se enfrentan ateos contra creyentes, es que no se han dado cuenta del boquete que tienen bajo la línea de flotación. Las pseudociencias o ciencias falsas no solo ganan cada vez más seguidores, se están convirtiendo ya en una explicación aceptada de la realidad. Si no me creen, tomen una terapia de cuarzo y de balance bioenergético, o inscríbanse en un diplomado de teoría de la ciencia en la División de Estudios Superiores de una universidad respetable, y sorpréndase de que deben cursar una materia que se llama filosofía científica, el oxomirón que les persigue desde aún antes de las leyendas de Prometeo, Sísifo y Teseo. Créanlo o no, los tiempos oscuros que se vienen llevan ya a las ciencias del banquillo de los acusados al patíbulo social.
Ya volveré en otra ocasión sobre este punto más en extenso. Por ahora, esto viene al caso o cosa según, porque así como ustedes tienen que confrontar la invasión de estas ciencias falsas, nosotros, zapatistas, enfrentamos eso y algunas cosas más. En nuestra participación en la primera sesión general de ayer, les presenté algunas de las preguntas que mis compañeros y compañeros que han sido seleccionados como alumnas y alumnos suyos prepararon. No son mis preguntas. Si fueran mías, hubieran sido de otro estilo. Serían preguntas tipo: ¿qué relación hay entre la sopa de calabaza y la deficiencia cognitiva? ¿Cuáles son las cualidades nutritivas de ese portento alimenticio que es el helado de nuez? ¿Las inyecciones son una forma pseudocientífica de la tortura? Etcétera. Así que lo único que hice con las preguntas de mis compas fue agruparlas. Quité algunas preguntas porque supuse que serían respondidas en las exposiciones y por otra razón que si da tiempo les explicaré luego. Estos 200 compañeras y compañeros, 100 mujeres y 100 hombres, fueron seleccionados para asistir, es decir, responden a colectivos. Su presencia aquí no obedece a interés o beneficio personal. Al regresar, deben responder a sus colectivos sobre lo que este encuentro fue, lo que aprendieron o no, lo que entendieron o no. O sea que están obligados a socializar el conocimiento. Esta es la razón por la que ven que estos compas escriben y escriben en sus cuadernos y se consultan entre sí con una agitación que dudo que encuentren en su alumnado en la academia. Con esto quiero decirles que aunque aparentemente ustedes están confrontando a 200 encapuchados y encapuchadas, en realidad sus palabras llegarán a decenas de miles de indígenas de diferentes lenguas originarias. Sí, da un poco de miedo, o mucho, según. El interés por las ciencias en las comunidades zapatistas es legítimo, es real, pero es relativamente nuevo. No ha sido siempre así. Responde a una de las transformaciones que nuestra lucha ha experimentado, a nuestro proceso de construcción de nuestra autonomía, es decir, de nuestra libertad. Esto se los explicará más en extenso el compañero subcomandante insurgente Moisés en la sesión de mañana. Por ahora solo me detendré en un par de detalles. 1. Las comunidades indígenas zapatistas, representadas aquí por estos 200 transgresores del estereotipo del indígena que reina en la derecha y la izquierda institucional, no conciben este encuentro como un evento único. Para que me entiendan, no es una aventura pasajera. Ellos, los pueblos zapatistas, esperan que este primer encuentro sea el inicio de una relación estable y duradera. Esperan seguir en contacto con ustedes, mantener un continuo intercambio, o como dicen en los pueblos, que no sea la primera ni la última vez. 2. El modo de nuestro modo. Para que no se desesperen y para que entiendan por qué no hay preguntas después de cada exposición, permítanme explicarles cuál es nuestro modo como alumnas y alumnos. Nosotros no nos planteamos problemas individuales. Como alumnado funcionamos también en colectivo. Cada quien hace sus apuntes. Luego de la clase o la plática se reúne el colectivo y se completan los apuntes tomándolo de todos. Así, si alguna o alguno se distrajo o entendió otra cosa, los demás le completan o le aclaran. Por ejemplo, en la ponencia de ayer, la del físico que leyó la doctora, hay una parte donde él señala que alguien pudiera decir que no hay avances de las ciencias comparado con países desarrollados porque en México somos indios. Un compa zapatista estaba bastante molesto porque según él, el físico nos estaba criticando como indígenas que somos y nos echaba la culpa del nulo avance científico en nuestro país. En la recapitulación colectiva le aclararon que no el físico decía eso, sino que el físico criticaba a los que decían eso. Con las preguntas ocurre lo mismo. Primero se preguntan entre ellos sus dudas. Así, buena parte de ellas se aclaran porque son producto de que no escucharon o no apuntaron bien o no entendieron lo que se decía.
Otro tanto de las preguntas las responden entre sí, y ya entonces quedan las preguntas que sí son dudas colectivas. Yo sé que a ustedes les puede parecer un proceso engorroso y tardado, y que más de uno se desilusione pensando que no participamos o que no supo captar la atención de nosotros. Se equivoca. Después de que se reúnan los colectivos de cada zona, escribirán las preguntas que les surgieron y se las haremos llegar por el mismo medio por el que se les invitó a este encuentro, al menos mientras acordamos un medio y un modo para estar comunicados. Claro, todo esto parte del convencimiento nuestro de que este encuentro es el primero de muchos y que todos ustedes mantendrán comunicación con sus alumnas y alumnos y a través de ellas y ellos con decenas de miles de zapatistas. Entonces, tengan paciencia, al menos la misma con la que acometen sus investigaciones y experimentos o con la que les esperan a que les aprueben el presupuesto para sus proyectos. Dicho lo anterior, permítanme proponerles la metodología zapatista por excelencia: responder a una pregunta con otra pregunta. Así, tendrían que iniciar sus respuestas con una pregunta fundamental: ¿por qué están preguntando eso? Bien, les explico. Debido al modo del zapatismo, nuestra acción en las comunidades no pretende hegemonizar ni homogeneizar. Esto es, no nos relacionamos solo entre zapatistas ni pretendemos que todos lo sean. Mientras nuestros tropiezos y errores son solo nuestros logros y avances los compartimos con quienes no son zapatistas e incluso con quienes son antizapatistas. Para entender el porqué de eso, sería necesario estudiar nuestra historia, algo que rebasa con mucho las pretensiones de este encuentro. Por ahora, baste decir que, por ejemplo, los promotores de salud apoyan también a partidistas. Así que si un promotor de salud está vacunando, no es extraño que se tope con partidistas que se niegan porque argumentan las vacunas no son naturales, porque son venenosas, porque enferman, porque meten males en el cuerpo y otras supercherías que se deben, lo que sea de cada quien, al fraude que es el sistema gubernamental de salud. En efecto, los mayores y mejores promotores de la mala salud en las comunidades partidistas son las autoridades gubernamentales. Por eso, frente a los dichos de los partidistas, la promotora de salud busca cómo argumentar y convencer de que sí es buena la vacuna. Por eso es lógico que una de las preguntas que les leí ayer sea: ¿científicamente es necesario vacunarse y por qué? ¿O hay medios y formas para sustituir las vacunas por otras cosas? Por ejemplo, las enfermedades de tosferina, sarampión, viruela, tétanos, etc. Con esta pregunta les están pidiendo más argumentos. Igual es con los promotores de educación, los locutores de radio comunitaria, las autoridades y las coordinaciones de colectivos. Otro ejemplo: cuando en una comunidad una persona se convulsiona o se enferma y presenta síntomas extraños, los partidistas empiezan a decirse que es que alguien le hizo brujería. Como las acusaciones de brujería suelen terminar en linchamientos, los zapatistas se esfuerzan en convencer a los partidistas de que no hay tal cosa, que las convulsiones tienen una explicación científica y no mágica, y que no es brujería sino epilepsia lo que provoca esos ataques. Por eso les preguntan a ustedes de lo sobrenatural, las ciencias ocultas, la telepatía, etc. No hay estadística de esto, pero más de un partidista le debe al neozapatismo el no haber sido linchado por brujería, mal de ojo y cosas parecidas. Están también las preguntas sobre tópicos de los que han recibido visiones contradictorias, por ejemplo los transgénicos. Hay quien les dice que son perjudiciales y hay quien dice que no, o que no como se cree. Entonces los compas piden pruebas científicas y no consignas de una u otra posición. El día de ayer, una de las biólogas, son varias las que vienen aquí, nos platicaba de una encuesta que realizó, me parece, en redes sociales. Nos dijo que alguien le respondió que participaría cuando incluyera entre las opciones algo como la ciencia es un mal.
Bueno, a las comunidades zapatistas llega todo tipo de gente, la mayoría a decirnos lo que debemos o no hacer. Llega gente, por ejemplo, que nos dice que es bueno vivir en casas con piso de tierra y paredes de bajareque y barro, que es bueno andar descalzos, que todo eso nos beneficia porque nos pone en contacto directo con la madre naturaleza y recibimos así directamente los efluvios benéficos de la armonía universal. No se rían pensando que estoy caricaturizando, estoy transcribiendo textualmente una valoración de un exalumno de la escuelita zapatista. La modernidad es mala, dicen, e incluyen en ella el calzado, el piso, las paredes y el techo de material y la ciencia. Claro, la ciencia no tiene mucho a su favor. De su mano llegan las minas a cielo abierto, las maquinarias para levantar hoteles y fraccionamientos, los cultivos impuestos con dádivas y programas gubernamentales de progreso. Se dice que la religión llegó a las comunidades indígenas con la espada, cierto, pero se olvida que las pseudociencias y las anticiencias llegan de la mano de la buena vibra, el naturismo como neorreligión, el esoterismo como sabiduría ancestral y las microdosis como neomedicina. Yo comprendo que esas cosas funcionen en los establecimientos hipsters de San Cristóbal de las Casas o de los coyoacanes más cercanos a su corazón y que suenen bien mientras se dan un toquecín extra, bebiendo smart drinks y consumiendo drogas blandas. Ok, cada quien se va de la realidad según su presupuesto, no lo juzgamos. Pero entiendan que el reto que nos hemos propuesto afrontar como zapatistas que somos necesita herramientas que, lamento si desilusiona más de una a uno, solo nos pueden proporcionar las ciencias científicas, que es como el subcomandante insurgente Moisés denomina las ciencias que sí son ciencias, a diferencia de las ciencias que no lo son. También ayer se nos habló de un experimento de algo así como ciencia y género. Creo que era así. Se ponía a un hombre y a una mujer a competir por un puesto de la academia. Uno y otra con idéntico currículum vitae. Quienes seleccionaban estaban al par, igual cantidad de hombres que de mujeres. Seleccionaban al hombre. Les preguntaban por qué lo habían elegido a él y no a ella, y respondieron que la mujer era sumisa, conciliadora y débil. Claro, mi composición químico-biológica incluye las obras completas de José Alfredo Jiménez y Pedro Infante, así que celebré la decisión, pero luego con el submoy quedamos pensando y haciendo cuentas. Le preguntamos a la insurgenta Erika qué pensaba de eso. Ella, a su vez, me preguntó qué significaba sumisa. Le dije que obediente. Luego que qué quería decir conciliadora, que no pelea, que no quiere imponer, que busque el acuerdo, le respondí. De débil dijo que sí entendía. Quedó pensando un rato y nos respondió, creo que no conozco esas cosas. Así que discúlpenme si vivimos en otro mundo, pero no conocemos a ninguna compañera que sea sumisa, conciliadora y débil. Tal vez porque si lo fueran, no serían zapatistas. Sin embargo, creo que en estas tierras ese experimento tendría tal vez el mismo resultado, pero con las razones en contra, a favor. Es decir, elegirían al hombre precisamente porque la mujer no es sumisa, ni conciliadora, ni mucho menos débil. Y les menciono esto por lo que a continuación les explico. La anécdota me la contó el subcomandante insurgente Moisés y se las narro aquí después de confirmar los detalles con él. Debió haber sido en un caracol, en una reunión para el curso de la hidra que se dio a los mensajeros y mensajeras, no está seguro. El asunto es que una compañera, una joven, lo topó al submoy y le dijo algo como: oí, compañero, subcomandante, yo tengo una duda, a ver si lo puedes resolver. El cambio continuo del femenino al masculino en una misma oración no debe sorprenderles. Es ya parte del modo en que se habla la Castilla en nuestras comunidades. El submoy le respondió algo como: bueno, compañera, dime, y si sí sé, le respondo, y si no, pues vamos a ver cómo le hacemos.
Se veía que la joven tenía días y noches con la pregunta rondándole la cabeza, así que la soltó sin titubearla. ¿Por qué esa flor es de ese color? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene ese olor? Ella no se detuvo ahí, sentía que había librado el obstáculo principal, expresar la pregunta, así que se siguió de largo. Y no quiero que me respondan que la Madre Tierra con su sabiduría así la hizo a la flor, o que el Dios o lo que sea. Quiero saber cuál es la respuesta científica. El submoy pudo haber respondido lo que cualquier militar de izquierda o de derecha hubiera respondido. Que se dejara a la compañera de tonterías y se fuera a la reposta o al trabajo que le tocaba, o que se pusiera a estudiar los 7 principios, o que se aprendiera bien la explicación de la hidra, o tal vez lo hubiera remitido a la Junta de Buen Gobierno, o al Municipio Autónomo Rebelde Zapatista, o a la Comisión de Educación o de Salud. Pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. El submoy me explicó lo que le respondió, cierto, pero yo me quedé pensando en la multitud de opciones que en diferentes calendarios y geografías hubieran inspirado otras respuestas. Ya con todo eso pasado, a mí, alquimista inédito y anacrónico, se me ocurre que la compañera zapatista no esperaba que el submoy le respondiera por qué la mentada flor era la flor que era, sino que captara, como quien dice, la complejidad que en esa flor se anidaba. Tan solo la pregunta y quien la hacía ya daba para un seminario completo de historia del zapatismo. No los voy a abrumar contándoles una historia que seguro no les interesa. Ustedes ahora, como yo entonces, están más interesados en saber qué le respondió el submoy a la compañera. El submoy me contó, con el tono pausado y didáctico que es su modo de por sí, que se dio cuenta de que detrás de esa pregunta había no solo una pregunta, sino una pregunta todavía más grande. Una pregunta que tenía que ver con lo que entonces y ahora se refiere a los cambios que hay en las comunidades zapatistas. La compañera joven, a diferencia de su madre y de su abuela cuando tenían la misma edad, ha rechazado ya 2 propuestas matrimoniales. ¿Acaso estoy pensando en marido? Fue la idéntica respuesta que recibieron los 2 pretendientes que previamente se habían vaciado medio frasco de loción y se habían peinado con un gel que les durará siglos. La compañera habla con fluidez 2 lenguas, la materna y la castilla. Sabe leer y escribir con una corrección que ya quisieran estudiantes de licenciatura de cierta universidad nacional. Ha cursado la primaria y la secundaria autónomas. Se desempeña como promotora de salud y tercio compa. Maneja sin dificultad la computadora y hasta 3 sistemas operativos distintos: iOS, Windows y Linux. Cámara y programas de edición de video, y navega con soltura en internet, claro, siempre que el clima atmosférico le permita el enlace satelital de la Junta de Buen Gobierno, superar la barrera de upload y download de 0,05 kilobytes por segundo, y que el límite contratado no se haya agotado con las denuncias de las comunidades. Con esos antecedentes, era de esperar que no quedara satisfecha con la respuesta de la Madre Tierra, con su infinita sabiduría, ha hecho esa flor así como es, porque todo está en armonía con la fuerza universal que emana de la naturaleza. Aquí todos pueden cerrar los ojos, tomarse de las manos y repetir conmigo: Om. Sí, me proyecté gacho, ¿verdad? O sería lógico pensar que cuando su madre, como respuesta a la pregunta, lo hubiera mandado por agua o por leña, la joven afuera por la susodicha sin rezongar, pero rumiando la pregunta en el camino de 4 kilómetros a por la leña o de 2 kilómetros a por el agua. Claro, si les digo que la joven zapatista de la pregunta se llama Azucena, o Camelia, o Dalia, o Jazmín, o Violeta, o Claro, Flor, ustedes van a pensar que si no son ya suficientes las obviedades absurdas como para seguir lloviendo sobre mojado. Así que no tiene ninguno de sus nombres. Y no les diré la verdad,
a saber que la compañera se llama Rosita, su mamá se llama Rosa y su abuela se llama Rosalía. Imaginen el horror si la compañera tiene una cría hembra, seguro le va a poner de nombre Rositía. Bueno, ustedes se están riendo, pero pobre chamaquita. Bueno, el asunto es que cuando unos días después el submol me dijo que teníamos que pensar en cómo contactar a los científicos, yo puse la misma cara de extrañeza que pusieron ustedes cuando vieron el título de esta participación. Por supuesto que el submol no se dio por aludido, así que me obligó a preguntarle, ¿y eso por qué o a qué viene? El submol encendió un cigarrillo y me respondió lacónico, la culpa es de la flor. Yo, claro, a mi vez encendí la pipa y quedé callado, pero puse cara de, ¿te cae? Nada, no es cierto. Puse cara de, ¿what? No, tampoco es cierto. Pero de algo puse cara, porque no traía pasamontañas y el submol se rió y me explicó lo que antes les he referido. El contexto, como quien dice, de la pregunta y la respuesta es lo que el submol les platicará mañana. Así que si a ustedes, científicas y científicos, cuando ya estén de regreso en sus mundos, alguien les pregunta por qué se realizó este encuentro, o a qué vinieron, o de qué se trató, o cómo les fue, pueden ustedes iniciar su larga y corta respuesta así: la culpa es de la flor. Muchas gracias. Desde el silencio, bla 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 bla, soy Cayano. Del cuaderno de apuntes del Gato Perro. Defensa zapatista, el arte y la ciencia. Para los que no conocen, Defensa Zapatista es una niña que debe andar entre los 8 y 10 años, o sea que creció en el último periodo de la autonomía zapatista, que es gran aficionada al fútbol y que se pone el nombre según la posición que juega en el equipo de fútbol. Ella dice que es la defensa. Defensa zapatista y el arte y la ciencia. No se ha podido esclarecer bien a bien la razón. Unos dicen que fue una apuesta, otros que el Pedrito se pasó de rosca y así le fue. Algunos señalan que solo es una práctica. Los menos hablan de un partido de fútbol en toda su forma, decidiéndose en los últimos segundos cuando el árbitro, Jesús Moisés, decretó la pena máxima. El caso o cosa, según, es que la niña defensa zapatista está a unos metros del manchón de penal donde un balón deshilachado espera. En la portería, el Pedrito balancea sus brazos como el portero que fue de lo que fue la selección de fútbol, de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Lev Yashin, la araña negra. Pedrito sonríe socarrón, pues según él, puede predecir a dónde dirigirá su disparo la niña. Dice, Defensa Zapatista es perfectamente predecible. Como acaba de regresar de la plática de mensajeras, seguro que tirará abajo y a la izquierda. Por su parte, la niña, que apenas levanta un poco más de 1 metro del suelo, voltea a mirar hacia uno de los costados de la cancha. En realidad es un potrero en el que irrumpen impertinentes vacas con becerros, además de un caballo tuerto. En ese costado se puede ver un extraño ser, mitad perro y mitad gato, meneando alegre la cola, y a 2 individuos que si no fueran estas tierras zapatistas, se podría decir que desentonaban totalmente con el paisaje. El uno, de complexión mediana, cabello canoso y corto, portando una especie de gabardina. El otro, flaco, alto y desgarbado, con un elegante gabán y un sombrero ridículo en la cabeza. La niña va hacia el extraño grupo. El caballo choco y el cintuerto se acerca también. Ya reunidos, el hombre delgado dibuja extrañas figuras sobre el suelo, mientras la niña mira con atención y asiente cada tanto con la cabeza.
La niña, defensa zapatista, regresa al área grande y toma posesión. Inicia un trote hacia el balón, pero se sigue de largo, sin tocar siquiera el esférico, y se detiene a pocos centímetros del lado derecho de la portería defendida por el Pedrito, que mira receloso a la niña. Defensa zapatista se ha detenido y en cuclillas empieza a escarbar un poco el suelo, de modo de tomar una flor con todo y su raíz. Con cuidado, la niña lleva la flor en sus manitas, va y la planta de nuevo lejos de la portería y regresa a la cancha. El respetable está en vilo, intuyendo que está presenciando uno de esos eventos irrepetibles en la historia del mundo mundial. El Pedrito, por su parte, está más que confiado. Si tenía alguna duda, defensa zapatista ha cometido un grave error. Al quitar la flor de donde se encontraba, la niña ha delatado la dirección a la que irá su disparo, abajo y a la izquierda de Pedrito. Claro, se dijo Pedrito, porque las niñas cuidan las flores. Entonces defensa zapatista no querría que el balón arrancara la flor. Por si faltara más suspenso, la niña se ha colocado no a distancia del balón y frente a la portería, sino que se coloca justo a un lado de la pelota y dándole la espalda a un Pedrito que ya sonríe imaginando las burlas que le hará la niña por el penal fallado. Defensa zapatista voltea el rostro hacia donde se encuentra el extraño ser llamado Gato Perro, quien empieza a dar brinquitos girando sobre sí mismo como un monito bailarín. La niña sonríe e inicia un movimiento que dividirá las opiniones durante las próximas décadas. Unas participantes del comparte dicen que inició con la primera posición de ballet, levantó y recogió su pierna derecha y empezó a girar sobre sí misma en el movimiento que llaman pirouette en dehors, con relevés y pases rotados. Fue impecable, añadieron. El finado Submarcos dijo que lo que había ejecutado defensa zapatista no era otra cosa que el Uchiro Mawashi Geri Ashi Mawate, el movimiento de artes marciales que se logra poniéndose de espaldas al objetivo, dando un giro de casi 360 grados y culminando con una patada al frente con el talón del pie. Las insurgentas, reunidas en la célula como mujeres que somos, por su parte, dijeron que la flor que recogió defensa zapatista era del bejuco conocido como Chenec Caribe, cuyas flores semejan pollitos o pajaritos y que es con lo que las niñas más pequeñas juegan en las comunidades indígenas de la selva lacandona. El Chenec Caribe suele florecer en potreros y acahuales y es un indicador de que la tierra está lista para la siembra de maíz y frijol. El subgaliano, que como siempre está decolado en estos textos, dice que estaba claro que el Pedrito se iba a confundir con lo evidente, que en efecto, defensa zapatista iba a tirar el disparo abajo y a la izquierda, pero que Pedrito pensó que azul abajo y a la izquierda, y el tiro fue abajo y a la izquierda, sí, pero desde la perspectiva de la niña. El doctor Watson dijo que lo que hizo defensa zapatista fue una breve emulación de la danza meditación Sema de los derviches de la orden sufí, tal y como la vio en su estancia en Turquía, y en la que los danzantes giran sobre sí mismos y se desplazan, semejando el movimiento de los planetas en el cosmos. El detective consultor Sherlock Holmes explica que ni una cosa ni la otra, que lo que hizo la niña fue aplicar la explicación científica que le dio sobre la inercia rotacional de un cuerpo y la aplicación de la fuerza centrífuga sobre el esférico. Elemental, mi querido Watson, dijo el detective extraviado en las montañas del sureste mexicano. Era claro que, dado el peso y la estatura de defensa zapatista, había que aumentar lo más posible la fuerza con la que conectar el esférico, de modo de darle al esférico la velocidad y aceleración necesarias para recorrer los 11 metros. Claro, las probabilidades de que el disparo tuviera éxito estaban en 50 y 50%, es decir, el guardameta bien podría moverse al lado contrario o moverse hacia el lado donde iba el balón, deteniéndolo sin dificultad. ¿Y la flor?, preguntó el doctor Watson. Ah, respondió Sherlock,
Eso, mi querido Watson, es aportación de la niña y no se me ocurre a mí. Es más, me sorprendió tanto como al parecer sorprendió al niño que resguardaba el marco. Con eso que hizo, aumentó las probabilidades de que el portero se moviera hacia la dirección donde se encontraba la flor. Fue algo que es claro, no tenía que ver con la ciencia ni con el arte, si me permite, doctor Watson. Fue como si ella hubiera logrado sintetizar ambas cosas. Muy interesante, mi querido Watson, muy interesante. Después de la algarabía, los tercios compas entrevistaron al Pedrito. Cuestionado sobre la causa del gol recibido, el Pedrito respondió lacónico: la culpa es de la flor. Doy fe, guau, miau. Gracias. Terminamos la sesión del día de hoy. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana otra vez en el auditorio para continuar con las